purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Buenos días, bienvenidos a la segunda parte del curso Química Básica. En este curso revisaremos los siguientes temas: la materia y sus propiedades, diferencias entre sustancias puras y mezclas, propiedades físicas de la materia, tanto intensivas como extensivas, unidades de medición de la materia, conversión de concentraciones y finalmente realización de diluciones simples. Al final de este curso aprenderá los conceptos básicos de química necesarios para comprender los fundamentos de operación de los equipos de cada una de las marcas que representa PAF y los procedimientos del cliente. Finalizando, el estudiante deberá identificar las diferencias entre sustancias puras y mezclas, reconocer las propiedades físicas de la materia, conocer las unidades de medición, sus definiciones e instrumentos de medida y realizar conversiones simples entre unidades de concentración. Prácticamente todos los objetos del universo son un buen ejemplo de materia, mientras que se encuentren formados por átomos y posean propiedades físico-químicas determinables, discernibles y mensurables. Actualmente sabemos que existen 119 tipos diferentes de átomos que se encuentran en la tabla periódica. La materia, concepto que vimos en la primera parte del curso de química básica, se puede dividir en sustancias y mezclas. Sustancias que pueden ser elementos con átomos iguales o compuestos con moléculas iguales. Es importante aclarar que estas moléculas pueden estar constituidas por átomos iguales o por diferentes tipos de átomos. A su vez, las mezclas pueden ser homogéneas, visualizadas en una sola fase, y heterogéneas, que se pueden visualizar en dos o más fases. Toda forma de materia reacciona en presencia de otras sustancias afines, de acuerdo a ciertas propiedades constitutivas de sus átomos o moléculas, o que permiten que el resultado de dichas reacciones sean sustancias diferentes de las iniciales, es decir, otras más complejas o más simples. Este tipo de reacciones o interacciones se conocen como reacciones químicas. Como vimos anteriormente, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son materiales homogéneos constituidos por una sola sustancia, es decir, que no se pueden descomponer en otras sustancias mediante procedimientos físicos como el calentamiento. Las sustancias puras también son materia que poseen la misma composición en todos sus puntos, conservando sus propiedades y características en todos ellos. Se subdivide en dos grandes grupos: elementos y compuestos. Elementos formados por un único elemento y no puede descomponerse en otras sustancias más sencillas. Tenemos todos los elementos de la tabla periódica, tales como zinc, magnesio, calcio, sodio, cobre, entre otros. A su vez, los compuestos son combinación de elementos que se unen entre sí en compuestos químicos de propiedades y características definidas. Encontramos los compuestos en los diferentes estados de agregación de la materia, tales como sólidos, líquidos y gaseosos. Ejemplos de ellos tenemos el amoníaco, combinación de nitrógeno e hidrógeno, el dióxido de carbono, un compuesto gaseoso, y podemos encontrar una estructura como el diamante como ejemplo del estado sólido. La otra clasificación de la materia son las mezclas, que se encuentran formadas por dos o más sustancias puras. Su composición es variable, pueden poseer dos o más componentes distintos, átomos, moléculas, que conservan su identidad química. Se distinguen dos grandes grupos: las mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas también son llamadas disoluciones y son mezclas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Como ejemplo tenemos una mezcla entre leche y agua, agua y sal, o aleaciones como el bronce, que es una combinación entre cobre y estaño.
y mezclas heterogéneas, que son mezclas en las cuales se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Como ejemplo tenemos agua con aceite, granito con arena, etc. En el material heterogéneo se pueden observar distintas fases. La composición y las propiedades físicas pueden variar de una parte a otra de la mezcla dependiendo del grado de disolución de los componentes en un solvente o en el componente mayoritario de la disolución. De manera rápida, en el siguiente mapa conceptual podemos ver la clasificación de la materia, la cual se clasifica en sustancias puras, que pueden ser sustancias simples, formadas por un solo elemento, compuestos, formados por varios elementos. Entre compuestos y sustancias simples podemos ver que los compuestos a partir de procedimientos químicos se pueden descomponer en sustancias simples. Los elementos a su vez se clasifican en metales, no metales, los cuales se representan por símbolos químicos. La materia a su vez se clasifica en mezclas, las cuales pueden ser homogéneas, como en las disoluciones, y heterogéneas, formadas por varias sustancias. Las mezclas por procedimientos físicos se pueden descomponer en sustancias puras. Para comprender el comportamiento de la materia es esencial conocer sus propiedades físicas, las cuales son características visibles y propias de una sustancia que pueden ser medidas y no producen nuevas sustancias químicas. Existen dos tipos de propiedades físicas: las extensivas, que dependen de la cantidad de la materia, son propiedades comunes a la materia, no proporcionan información del comportamiento de la sustancia y no permite diferenciarlas. Y tenemos las intensivas, que no dependen de la cantidad de materia y que se diferencian de las extensivas porque estas sí permiten diferenciar una sustancia, y si divido la materia, su valor no debería verse alterado. Entre las propiedades extensivas, aquellas que dependen de la cantidad de materia de una sustancia, tenemos el peso, la cual es una medida de fuerza y es la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. La masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo. Longitud, distancia entre dos puntos, pero medida en una sola dimensión. Volumen, extensión del objeto en tres dimensiones. Energía potencial, dentro de un sistema físico, es la energía almacenada según su posición. Inercia, capacidad de un objeto de permanecer en estado de reposo o movimiento. Capacidad calorífica describe cuánto calor se necesita para aumentar la temperatura de unidad de masa de un material. Entalpía, cantidad de energía que un sistema cede o absorbe a su alrededor, y entropía, que es la medida del desorden de un sistema. Las propiedades intensivas, a diferencia de las extensivas, no dependen de la cantidad de materia de una sustancia o cuerpo. Y tenemos la densidad, definida como la relación entre masa y volumen. Volumen específico, magnitud inversa a la densidad. Viscosidad, resistencia en la fluidez de un líquido. Temperatura de ebullición, que es la temperatura necesaria para que el líquido se vuelva gaseoso. Punto de fusión, temperatura necesaria para que los sólidos se fundan y los líquidos se solidifiquen. Conductividad, capacidad de un material de conducir algún tipo de energía. Solubilidad, capacidad de una sustancia de disolverse en otra, la cual es una propiedad que nos permite definir las concentraciones químicas y sus respectivas conversiones en unidades de concentración. Tensión superficial, capacidad de los líquidos de no aumentar su superficie. Presión, mide la proyección de fuerza en una dirección por una medida de superficie. Y finalmente, entre las propiedades intensivas también se tienen propiedades como el olor, el color y el sabor, las cuales, independiente del punto donde se midan y de la cantidad de materia que se mida, deben ser las mismas. Todas las propiedades físicas estudiadas anteriormente
pueden ser definidas a través de unidades de medición. Estas unidades son observadas y medidas. No se requiere ningún conocimiento de la reactividad o el comportamiento de la sustancia y no alteran la composición de las mismas. El sistema internacional se instauró en 1960 a partir de la Conferencia General de Pesos y Medidas, durante la cual inicialmente se reconocieron 6 unidades físicas básicas: la masa, el peso, el volumen, la longitud, la temperatura, la densidad, y en 1971 finalmente se añadió una séptima unidad básica, que es el mol. Estas unidades de medición representan una magnitud y a su vez tienen un instrumento de medida particular. Tenemos 4 de las unidades principales: la masa, medida en kilogramo, la cual puede ser medida a través de una balanza y clasificada como una propiedad extensiva. El volumen, medido en metros cúbicos con una probeta, también propiedad extensiva. Temperatura, medida en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin a través de un termómetro, considerada propiedad intensiva. Y la densidad, medida por kilogramos sobre metro cúbico a través de un densímetro, también propiedad intensiva. Ahora podemos observar 4 de las unidades básicas más representativas con la respectiva imagen del instrumento de medición. La masa, unidad de medida kilogramo, tenemos una balanza, el peso, unidad de medida en newton, también tenemos un sistema de poleas, el metro cúbico, la cual es la unidad de medida del volumen, y finalmente la longitud con unidad de medida el metro, el cual es la base del sistema métrico decimal. El Sistema Internacional de Unidades tiene su esencia y base en el sistema MKS, el cual establece 7 magnitudes fundamentales. Tenemos la longitud expresada a través del metro, la masa por el kilogramo, el tiempo por el segundo, la temperatura por las unidades Kelvin, la intensidad de corriente por los amperes, la intensidad luminosa por unidades de candela y la cantidad de sustancia con las moles. Estas unidades pueden transformarse en otras unidades a través de ejercicios de conversión. Como podemos ver en el ejemplo, queremos transformar una magnitud con 2 unidades a un resultado con 2 unidades diferentes. Para lograr ese objetivo tenemos que utilizar factores de conversión que nos permitan eliminar las unidades indeseadas y poder que aparezcan las unidades que queremos aparezcan en nuestro resultado. En este caso, los factores de conversión permiten eliminar las unidades de kilómetros, horas y minutos para finalmente tener el resultado expresado en metros por segundo. Cada factor de conversión utiliza la unidad y su correspondiente transformación. Es decir, un kilómetro tiene 1000 metros, una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. Estos factores de conversión finalmente ubicados de tal manera que puedan cancelar las unidades que queremos eliminar y que aparezcan las que deseamos, transformar esa magnitud a otras dimensiones. En este caso, 13 km por hora equivalen a 3.61 metros por segundo. Nuevamente, revisamos el ejercicio anterior y podemos desglosar cómo tenemos la velocidad en unidades de longitud y tiempo, y para ello vamos a ver cuáles fueron los factores de conversión que hicieron eso posible. Un kilómetro equivalente a 1000 metros, una hora a 60 minutos y un minuto a 60 segundos. Con esos datos se pudo obtener las conversiones sin ningún problema y finalmente damos solución al factor de conversión que queremos. Continuando con el estudio de la materia, nos vamos a centrar en el estudio de las mezclas homogéneas formadas por 2 o más componentes. Estas mezclas son conocidas como disoluciones y están formados por solvente o disolvente, el cual se encuentra en mayor proporción, y por uno o más solutos, que suele ser la sustancia en menor
proporción dentro de la disolución. La proporción en que se encuentran soluto y disolvente se expresa mediante unidades de concentración o mediante concentración. Como podemos ver en la figura, tenemos un recipiente en el cual agregamos partículas de un disolvente y partículas de un soluto para formar finalmente una disolución. Como podemos ver, la forma de expresar la concentración es la cantidad de soluto dividida entre la cantidad de disolución o disolvente. Si bien podemos encontrar soluciones en diferentes estados de agregación de la materia, como sólidos, líquidos o gaseosos, para objetos de este curso solamente vamos a tratar las soluciones en estado líquido, ya que son las más frecuentes en la vida real. La concentración química es expresada como la medida numérica de la cantidad relativa de un soluto en una solución. Las concentraciones relativas son aquellas que son expresadas en porcentaje y se dividen en porcentaje masa-masa, volumen-volumen y masa-volumen. En este caso tenemos el porcentaje masa-masa o porcentaje en peso, que equivale a gramos de soluto sobre gramos de disolución por 100. Concentración en gramos litro, el cual equivale a los gramos de soluto sobre litros de disolución. Una unidad más específica para compuestos que se encuentran en muy baja concentración en una disolución están las unidades de partes por millón, que equivale a los miligramos de soluto sobre 100 mililitros de disolución. Esta unidad de concentración es muy utilizada en métodos analíticos como cromatografía líquida. Finalmente, porcentaje volumen-volumen equivale a los mililitros de soluto sobre mililitros de disolución multiplicado por 100 para transformarlo en una unidad de porcentaje. Otras unidades para representar la composición química de un compuesto son la molaridad y la fracción molar. Antes de explicar cada una de ellas, es importante definir qué es una mol. La mol es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia. En este caso, es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas, átomos, moléculas, iones, como existen en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Un mol de cualquier compuesto, sencillamente, siempre contiene una cantidad de moléculas igual al número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23 unidades, y se utiliza para efectuar cálculos químicos. Volviendo a las unidades, la molaridad son los moles de soluto sobre el litro de solución y se emplea para disoluciones líquidas. La molaridad equivale a moles de soluto sobre kilogramos de disolvente y se emplea en disoluciones sólidas. Finalmente, la fracción molar es una unidad dimensional equivalente a las moles de soluto sobre la sumatoria de las moles de soluto más las moles de disolvente. Como podemos ver, son fracciones. Esto quiere decir que la fracción molar del soluto más la fracción molar del disolvente debe dar como resultado 1. En este caso, las fracciones molares dependen de tanta cantidad de soluto que haya disuelto en el disolvente, pero siempre las fracciones deben dar como resultado 1, que es la totalidad de la disolución. A continuación encontrarás ejercicios relacionados a concentraciones o cálculo de concentraciones. Calcula el porcentaje en masa de una disolución de 6 gramos de cloruro de potasio en 40 gramos de agua. El porcentaje en masa equivale a los gramos de soluto, en este caso 6 gramos, sobre la masa total de la disolución, sumando los moles de soluto más los moles de disolvente. Es decir, 6 gramos de cloruro de potasio más 40 gramos de agua. Haciendo el ejercicio matemático, el resultado es el 13%. Porcentaje en volumen. Calcular el porcentaje en volumen de una disolución que se obtiene disolviendo 37 mililitros de ácido sulfúrico en 43 mililitros de agua. El porcentaje en volumen se calcula dividiendo el volumen de ácido sulfúrico, que es el soluto, sobre la sumatoria del volumen del ácido más el volumen del agua, que equivale a 79 mililitros.
multiplicados por 100 da un porcentaje de 46.83% volumen-volumen. Continuando con los ejercicios de concentración, vamos a calcular la molalidad de una disolución que se obtiene como resultado de mezclar 40 gramos de hidróxido de sodio en 500 gramos de agua. Inicialmente debemos conocer el peso molecular del hidróxido de sodio, el cual se calcula sumando el peso atómico de cada uno de los átomos que constituyen la molécula. En este caso el resultado es 40 gramos mol. La molalidad, cuya fórmula es moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. En el numerador entonces tenemos que dividir la cantidad de gramos sobre el peso molecular sobre el volumen total, o en este caso la masa total de la disolución, que serían 0.5 kilogramos. Tenemos que transformar 500 gramos en kilogramos. El resultado de este ejercicio es 2 molar, porque estamos dividiendo 40 gramos sobre el peso molecular, que es 40, y ese resultado dividiéndolo entre 0.5. Ahora vamos a calcular el número de moles. ¿Cuántas moles de ácido clorhídrico hay en 1.5 litros en una disolución 2 molar? Ya que tenemos la molaridad y el volumen de la disolución, solo tenemos que sustituir las moles del soluto, porque conocemos que la molaridad son las moles del soluto sobre el volumen de la disolución. En este caso tenemos que despejar la variable x como moles de soluto, multiplicando la molaridad por el volumen de la disolución. En este caso sería 2 molar por 1.5 litros de disolución, y el resultado son 3 moles de ácido clorhídrico. El siguiente ejercicio tiene un nivel de complejidad mayor porque vamos a preparar una solución. Se plantea cómo prepararías 250 gramos de una disolución de alcohol, o sea, mezcla alcohol y acetona al 5% de masa en acetona. Conocemos el porcentaje en masa de acetona, lo cual nos indica que por cada 100 gramos de disolución hay 5 gramos de acetona, como se expresa en esta fórmula. Por tanto, hay que calcular cuántos gramos de acetona necesitamos para preparar 250 gramos de disolución al 5%. Tenemos 5 gramos de acetona sobre 100 gramos de disolución. Queremos conocer los gramos de acetona, pero conocemos el volumen total de la disolución, el volumen en peso. Al despejar la variable x, gramos de acetona, estaremos multiplicando 250 gramos de disolución por 5 gramos de acetona sobre 100 gramos de disolución para obtener un resultado de 12.5 gramos. Como tenemos el volumen total de la disolución, que son 250 gramos, simplemente restamos los gramos de acetona para conocer los gramos de alcohol que deben ser agregados. Finalmente, con la solución del dato de los gramos de cada uno de los componentes, tenemos que para preparar la disolución planteada estaríamos mezclando 12.5 gramos de acetona más 237.5 gramos de alcohol. Hay que tener en cuenta que el alcohol, como la acetona, son sustancias líquidas, por lo tanto deben ser multiplicadas por sus respectivas densidades para tener el volumen en líquido. El componente de la disolución que se encuentra en mayor cantidad se llama disolvente, y el que aparece en menor cantidad se llaman solutos. Como ejemplo tenemos una disolución de sal en agua, donde la sal en menor proporción es el soluto y el agua en mayor proporción es el disolvente. Una propiedad importante a estudiar cuando se habla de disoluciones o soluciones es la solubilidad. La solubilidad de una concentración denota la máxima cantidad de soluto que posee una disolución, dependiendo de condiciones como temperatura, presión y las sustancias que se encuentran disueltas o en suspensión. Teniendo en cuenta la solubilidad, las soluciones o disoluciones se pueden clasificar en diluidas y concentradas. Diluidas son aquellas en las que hay muy poca cantidad de soluto disuelto,
y el solvente puede seguir admitiendo más soluto. Y concentradas son aquellas en las que hay bastante cantidad de soluto disuelto, pero el solvente todavía puede admitir más soluto. Como podemos observar en la imagen, vemos una relación de un solvente al cual hemos agregado diferentes cantidades de solutos de menor a mayor proporción, lo cual permite el cambio en una propiedad física como el color, porque a medida que vamos agregando soluto, la solución se torna más oscura. En este caso empezó con un rosa pálido y terminó con un color vino tinto muy fuerte, donde tenemos una solución muy concentrada. Las soluciones también pueden clasificarse en 3 tipos según la cantidad de soluto disuelto al momento de realizar la medición. Pueden ser insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Las soluciones insaturadas son aquellas que contienen una cantidad menor de soluto de la que puede disolver la solución. En este caso, la solución no ha llegado a su concentración máxima y se le llama también concentración diluida. Las concentraciones saturadas son aquellas en las que se ha disuelto la máxima cantidad de soluto posible en el solvente a una temperatura específica. En este caso existe un equilibrio entre ambas sustancias y la solución no puede aceptar más soluto y la conocemos como una solución concentrada. Finalmente, cuando tenemos una adición de soluto mayor al punto de equilibrio que puede tener la solución, esta cantidad adicional de soluto va a empezar a precipitarse y se denomina una solución sobresaturada, en la cual ya podemos ver un precipitado. Hay una fórmula la cual nos permite hacer diferentes tipos de conversiones o calcular qué tanta cantidad podemos agregar nosotros de un soluto en un determinado volumen de solvente. Esta fórmula se calcula de la siguiente manera. Tenemos que la concentración inicial por el volumen inicial es equivalente o es igual a la concentración final por el volumen final. Ahora continuamos con ejercicios de diluciones. Vamos a partir de la fórmula básica inicial en la cual debemos tener en cuenta condiciones iniciales de concentración y volumen y condiciones finales de concentración y volumen, a la cual debemos llevar nuestra concentración inicial, ya sea que la vayamos a diluir o la vayamos a concentrar. ¿Qué concentración molar posee una disolución acuosa de NaCl o sal si hemos añadido 100 mililitros de agua a una disolución de 250 mililitros, 0.5 molar de cloruro de sodio? Para resolver este problema debemos inicialmente identificar cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales. Como condición inicial tenemos una disolución de volumen 250 mililitros y de concentración 0.5 molar. Y hemos añadido 100 mililitros de agua, por lo cual el volumen total ya no es 250, sino 350 mililitros finalmente. ¿Cuál es la incógnita a despejar? ¿Cuál es la concentración final de esa disolución que hemos preparado? Utilizando la fórmula, ya tenemos condiciones iniciales y tenemos una condición final que es el volumen. Simplemente despejamos de esa fórmula la concentración final, que equivale a multiplicar la concentración inicial por el volumen inicial sobre el volumen final. Por lo tanto, tenemos el cálculo de 0.5 molar multiplicado por 250 mililitros sobre 350 mililitros, lo cual nos da una concentración de 0.357 molar, teniendo en cuenta que en la fórmula o en el cálculo se están cancelando los volúmenes y simplemente me queda como unidad de medida la concentración. Para finalizar vamos a hacer 2 ejercicios de cálculo de volumen partiendo de 2 conceptos diferentes. Fórmula de diluciones y conociendo el porcentaje volumen-volumen de una solución final. Inicialmente se plantea el problema calcular el volumen de una disolución madre al 3% que necesitamos para preparar 90 mililitros de una disolución hija cuya concentración deseamos que sea el 2%.
Conforme a los datos dados en el enunciado, conocemos las condiciones finales, volumen y concentración, la concentración inicial, pero no conocemos el volumen inicial. Para ello, despejamos el volumen inicial de la fórmula ya conocida, el cual se despeja multiplicando condiciones finales de concentración y volumen y dividiendo entre la concentración inicial, dándonos un resultado de 60 mililitros. Esto quiere decir que para preparar una disolución hija, tenemos que tomar 60 mililitros de la disolución inicial y llevarlo a un volumen final de 90 mililitros, es decir, debemos adicionarle 30 mililitros de disolvente. Estamos llevando una solución concentrada a una solución más diluida agregando disolvente. Un segundo ejercicio es el cálculo del volumen a partir del porcentaje volumen-volumen. ¿Cuántos mililitros de ácido acético se necesitan para preparar 125 mililitros de una disolución acuosa al 3% en volumen? Partiendo la fórmula porcentaje volumen-volumen, la cual se calcula dividiendo el volumen en mililitros de soluto sobre el volumen en mililitros de la solución final por 100. En este caso conocemos el porcentaje, nuestra incógnita es el volumen de soluto, quiere decir los mililitros de soluto, y conocemos ya el volumen de la disolución acuosa final. Despejamos los mililitros de ácido acético, que equivale a multiplicar el porcentaje volumen-volumen por el volumen de la disolución final sobre 100. En este caso, 3% volumen-volumen por 125 mililitros de dilución sobre 100, cuyo resultado es 3.75 mililitros. Finalmente necesitaremos 3.75 mililitros de ácido acético para preparar la disolución que necesitamos. Felicitaciones, has concluido el módulo de